Ya, todavía hemos visto nosotros algunos conceptos relacionados con lo que es la investigación operativa. Ya. Y tenemos, antes de pasar al otro tema, sí, los elementos clave de la investigación operativa. Ojalá ya los demás compañeros se vayan integrando. Elementos clave de la investigación operativa. ¿Y qué son tres de estos elementos? La probabilidad y estadísticas. Entonces, la investigación operativa ayuda a medir el riesgo, esa probabilidad de riesgo que puede existir. Y también se lo establece mediante alguna aplicación estadística para tomar los datos o extraer los datos, ¿sí? Y sobre todo para esto de los pronósticos que sean confiables. Entonces, hay muchas empresas en las cuales realizan, ¿no? Realizan estas estadísticas de estos pronósticos. Y que en base a la investigación operativa tienen que ser confiables estos puntos. La otra que habíamos dicho, esta palabrita aquí, la optimización. Sí, y nosotros tenemos en la investigación operativa, se van a presentar para resolver un problema de la empresa, como decía, un problema de ventas, un problema de logística, un problema de transporte, un problema de producción, etcétera. Entonces se presentan varias alternativas. Se presentan 3, 4, 5 alternativas, de las cuales tenemos que reducir y tomar la decisión de la mejor alternativa que se presenta. Por eso aquí dice, la investigación operativa se encarga de reducir las elecciones a la mejor, cuando existen innumerables opciones posibles y compararlas. ¿Qué se complica eso? ¿Cuál es la mejor? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión, así sea en lo personal, tenemos que analizar varias alternativas, de las cuales vamos a tomar la mejor de ellas. Y asimismo hay una aplicación referente a lo que es la simulación. ¿Sí? En estadística también se hacen las simulaciones. Entonces, esto es unos cuadros mucho más grandes en los que se establece este tipo de simulaciones. Entonces, aquí a través de la investigación operativa, la capacidad de enfoques e ideas para mejorar. Entonces, nosotros hacemos una simulación. Por ejemplo, hacemos una simulación dentro de la empresa para ver y sacar resultados estimativos de aumento de producción o de aumento de ventas. ¿Sí? Entonces toman las probabilidades. Esto también es una parte también estadística, ¿no? La probabilidad. ¿Cuánto de esa probabilidad va a tener mayor validez? Debe ser confiable dentro de esto. Es cuando nosotros establecemos este tipo, si hablamos de un sinnúmero de estadísticas, de estudios, sí, de estudios de probabilidades, cuánto de eso es válido. Y debe tener un pequeño margen de error. Entonces, estos son los elementos clave de la investigación operativa. La probabilidad y estadísticas, la optimización y también la simulación. La simulación se aplica muchísimo en muchas actividades. De ahí esta parte de la importancia, ¿no? De la investigación operativa. Él tiene una vital importancia porque a través de desarrollar, de solucionar
los diferentes problemas, de optimizar los recursos de la empresa. Se refiere al recurso humano, al recurso material, al recurso financiero. Sí, es vital para la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces hay un proceso, hay un análisis, se presentan muchas opciones, muchas alternativas para tomar la mejor decisión. Entonces ve ahí el beneficio, el costo-beneficio de cada una de esas alternativas. ¿Cuál es la mejor opción? Y se toma la decisión respectiva. ¿Qué sería la mejor? ¿No? Porque a veces en lo que establecen las empresas, los directivos de las empresas, asimismo los personeros de distintas entidades, pueden ser estas estatales o privadas, toman decisiones en forma empírica, sin analizar las técnicas que determina la ciencia y por lo tanto esas decisiones son erradas. Y así se van tomando, ¿no? Nosotros oímos muchísimo, pero bueno, en la parte que compete, en la parte que compete con relación a los beneficios económicos. Entonces, por ejemplo, dice, se va a construir una carretera, ¿cierto? La construcción de la carretera debe establecerse, primero, su ubicación. ¿Dónde se va a construir la carretera? Eso ya es otra rama, la rama de la ingeniería. ¿Sí? Para ver si es factible, si tiene mayor facilidad o si se presentan inconvenientes de índole constructivo dentro de eso. Pero nosotros estamos en la otra parte. ¿A quién beneficia eso? ¿A quién van a beneficiar la construcción de esa carretera? ¿Sí? Porque a veces que digo, construyen una carretera por un sector y ese sector ya casi está abandonado la población. Y lo que le va a traer es un costo de mantenimiento un poco alto. Y así tenemos nosotros en nuestro medio un sinnúmero de carreteras que se han hecho, ¿sí?, sin analizar a quién va a beneficiar y cuál es el mejor beneficio para esa carretera. Entonces, en sectores, por el sector rural, sector de quienes, no solo de la población que vive ahí, sino también de los productores de esa región, porque ellos pueden tener una carretera por medio de esa carretera, sacar todos sus productos que ellos están produciendo al mercado. Entonces se les facilita. Entonces se tiene que ver ese beneficio y no quedarse con carreteras que están abandonadas. Ya están incluso muchas de ellas ya bastante deterioradas. Asimismo en lo que se establece. Eso es en lo que respecta a la parte, puede ser social y también a la parte económica para determinados sectores. ¿Sí? En empresa, ¿qué producto, qué artículo le va a dar mayor beneficio económico a la empresa? Entonces, las decisiones tienen que basarse en la técnica, tienen que basarse en la ciencia y analizar cada una de ellas. Los beneficios y también puede tener los pros, los contras de eso. Entonces es vital esto y por eso es que la mayor importancia es que a través de esta investigación operativa se toma la decisión más acertada. Sí. Otra importancia que tiene es el empleo de estos profesionales de investigación operativa para ayudar a las empresas a lograr conjuntos de datos más completos. Considerar todas las opciones posibles, predecir todos los resultados posibles y estimar el riesgo. Ya. Entonces, un ejemplo de la aplicación, ¿no? De la aplicación de lo que es
esta parte de la investigación operativa. Se aplica en muchas actividades. Por ejemplo, la planificación del tránsito de las ciudades. ¿Sí? El transporte que se llama. Hay una asignatura, una asignatura dentro o complementaria de la investigación operativa que se hace y que se aplica para el transporte. Y no solo el transporte que tenga que ver terrestre. ¿Sí? Las diferentes rutas del transporte, del transporte público. ¿Sí? Se tiene que aplicar, se tiene que establecer y se tiene que determinar a través de la investigación operativa. ¿Por dónde van a ir las rutas? La otra, ¿cuáles de las rutas? ¿Cuáles rutas son más rentables, etcétera? Establece. Para la navegación aérea, ¿sí? No es que simplemente las rutas aéreas. Nosotros pensamos que cuando viajamos tomamos un avión y ya, listo, se va rectito. No, es como que tuvieran carreteras, tienen rutas para ir de un lugar a otro. A través de la navegación aérea, igual la marítima, igual. Y eso se va elaborando, se va diseñando a través de la investigación operativa. ¿Sí? Entonces aquí también tiene su importancia porque la investigación operativa puede adaptarle a procesos comerciales específicos. ¿Sí? O casos de uso para determinar qué técnicas son las más apropiadas para resolver un problema. Entonces aquí, ¿cuáles son los procesos comerciales específicos o cuáles son estos procesos comerciales los más beneficiosos para la empresa? Siempre vamos a hablar nosotros de beneficios, de ganancias, de utilidades, ¿sí? De reducción de costos, de reducción de tiempo dentro de esto. ¿Sí? Asimismo, su importancia para la solución de problemas complejos. Es complejo un problema. Entonces aquí tenemos algunas aplicaciones de la investigación operativa. Pronósticos, modelos de inventarios. ¿Sí? No es tan fácil como nosotros creemos. ¿Sí? La distribución, el almacenamiento, el manejo de las bodegas de una empresa. Sobre todo de esas empresas que son bastante grandes. ¿Sí? La distribución de los diferentes artículos o productos, las estanterías que se ponen, un poco de cosas que se realizan. El manejo adecuado, las codificaciones en los inventarios, manejo de los inventarios, es para conocer inmediatamente dónde está, en qué están, en qué lugar está ese producto, esa mercadería. ¿Sí? Incluso también las técnicas de señalética que tienen para almacenar y administrar las bodegas de productos, de artículos. ¿Sí? Estos modelos de inventarios. Programación lineal. Esto vamos a ver nosotros, esta parte de la programación lineal. Los métodos o el procedimiento de esta programación lineal. ¿Cómo podemos nosotros resolver un problema? Ya vamos a poner un ejemplo de un problema, ¿sí? Para nosotros poder resolver. De aquí, problemas de asignación y transporte. Y vemos muchísimas entidades. Sobre todo, hoy si ustedes conocen la disposición que tienen de esto de los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, que se hizo una reforma y los municipios se han encargado
los municipios se han encargado del transporte en su ciudad. Y se les vuelve muy complejos porque no tienen un departamento técnico. No tienen especialistas en aplicar las técnicas de investigación operativa para el transporte público. Entonces aquí también se aplica, esto es un poco más extenso, más completo, no más completo, sino un poco más extenso, porque aquí pueden presentarse en la resolución de problemas de transporte, pueden presentarse 5 o 6 variables. Y también esta parte de redes, las teorías de las redes. Aquí tenemos la navegación, tenemos el transporte aéreo, marítimo establecido. Son unas de las aplicaciones que se pueden establecer y se manejan. Es bastante amplio eso. Entonces, hablamos nosotros, como esto era, como les contaba, que esta ciencia se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y se aplica, ¿no? Por ejemplo, aquí en los destacamentos militares. Pues, ¿cómo es lo que se almacena? Almacena en los destacamentos militares, ¿cómo se almacena el armamento? Entonces no es de pongamos en una esquina, pongamos encima de una mesa, no. Se aplica la técnica para poder almacenar eso. Cuando ya, bueno, que se llega a establecer o se presenta algún conflicto de tipo militar. Entonces, todo lo que es la logística, el transporte, la estrategia militar que es aplicada a través de la investigación operativa. Y así tienen bastante alcance, muchísimo alcance dentro de esto. ¿Sí? Pues pasemos a esta parte de la metodología, fases de la investigación operativa. ¿Sí? Aquí viene también la parte de los autores, ¿no? Que ellos pueden establecerlo, la metodología, estas etapas o fases del estudio de la investigación operativa pueden tener 8 fases, 8 pasos, 8 etapas, 6, 7, 5, va a depender de cada autor, pero tiene igual su similitud dentro de ellos. ¿Cuáles son estas fases de estudio? Primero, la definición del problema. ¿Sí? Esta definición del problema que se va a plantear. Entonces aquí tiene dentro del problema la descripción de los objetivos del sistema que viene a darse qué se desea optimizar. Hay que identificar las variables implicadas, ¿sí? Y también las restricciones del sistema. Entonces, el ejemplo que les estaba puesto. La empresa tiene una demanda en el mercado de 100,000 unidades. ¿Sí? Para diferentes productos puede ser 1, 2, 3. Cada uno de esos productos, esas son las variables implicadas. Y tiene que producir 100,000 unidades que demanda el mercado. Pero uno de los recursos que tiene limitado es la maquinaria, que solo produce la maquinaria su capacidad instalada para producir, supongamos que sea de 70,000 unidades y tiene que producir 100 para optimizar aquí. ¿Qué se desea optimizar? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo tiene que resolver ese problema? Si hablamos de 3 productos, estamos hablando de 3 variables. Y la mayor restricción es en la capacidad instalada de producción que tiene la maquinaria. Entonces, aquí está el problema. Ese es el problema que se va a resolver dentro de la investigación operativa en forma matemática. Es una resolución matemática.
¿sí? Porque uno de los conceptos de la investigación operativa es es una rama de la matemática. ¿Sí? Y se va estableciendo dentro de eso. Son problemas que se presentan. Y son problemas que se presentan de que de optimizar. De optimización. Incluso se puede aplicar para lo que les decía, para el recurso humano. ¿Cómo optimizamos el recurso humano? ¿Cómo le hacemos más eficiente a ese recurso humano? ¿Sí? Y a veces, como les comentaba, aquí se comete algunos errores dentro de eso. Y en las empresas, claro, en las empresas decimos, esta persona, hay personas que se distinguen que trabajan muy bien, hacen muy bien las cosas. Entonces dice la empresa, los directivos de la empresa confían en esa persona. ¿Y cómo confían en esa persona? ¿Qué hacen? Algún problema, algún trabajo que sea indispensable. Entonces lo que hacen es cargarle a esta persona ese trabajo. Conocen que hace muy bien su trabajo y le encomiendan que haga otra tarea más. Porque dicen que es una persona de confianza, que hace muy bien su trabajo así. Definitivas, lo que le hacen es recargar el trabajo a una sola persona, que es bastante eficiente en su tarea. Entonces ahí no están optimizando el recurso humano, no están optimizando. Entonces tomemos el ejemplo de los japoneses. ¿Qué es lo que hacen los japoneses? La persona que no hace bien su trabajo, sí. Entonces sacan los japoneses y le recargan 2, 3 veces ese trabajo, hasta que haga bien. Y en la parte que esa persona que a la cansada sería, ¿sí? Tiene dos alternativas, o hace bien o si no se va del trabajo, pero tiene esa alternativa que le recargan a él el trabajo, como está haciendo mal, le dan uno más, le doblan el trabajo hasta que haga bien. Entonces ahí están optimizando ese recurso humano. Son partes diferentes de lo que es la optimización. Entonces, desde el punto de vista de la investigación operativa, tres aspectos principales dentro de la definición del problema. Una descripción de la meta o objetivo del estudio. Una identificación de las alternativas de decisión y un reconocimiento de las limitaciones y restricciones como los requisitos del sistema. Entonces, aquí es lo que vamos a resolver problemas de optimización. ¿Sí? Estos problemas de optimización, pero hay restricciones. Hay restricciones dentro de él. Puede ser restricción de tiempo, restricción del número de trabajadores, restricción de producción, restricción en los costos de producción, etc. Hay restricciones dentro de eso. Entonces, esta descripción en lo que tiene que ver, sí, esta parte de lo que es el planteamiento del problema, ¿qué es lo que vamos a resolver? ¿Qué en definitiva, qué es lo que vamos a optimizar? ¿Sí? Entonces, aquí una descripción del objetivo de estudio debe reflejar una representación aproximada del interés total del sistema. Y como les decía aquí en la parte de optimización, ¿sí? En la parte de la eficiencia, de la eficacia, ya no existe casi, más o menos, sí, probablemente nada, absolutamente. Entonces aquí es en lo que en la optimización, ¿se hace bien o se hace mal? Esa es la eficiencia. La eficiencia es hacer bien las actividades, hacer bien las acciones, hacer bien las tareas, todo, en definitiva.
Claro que nosotros ya transformando esa eficiencia es en el cumplimiento de los objetivos dentro de la empresa. No hay otra alternativa. Como le digo, no se queda en la mitad. ¿Sí? Ni comenzado, ni en el casi, casito. Porque eso no existe dentro. Sino el resultado que se requiere, el resultado que se busca. ¿Ya? Entonces, dentro de la metodología, etapas de la fase de estudio, o fases del estudio de la investigación, viene este segundo punto que es el más importante, que es la construcción del modelo, que va a depender de la definición del problema. Entonces, en optimización se utilizan dos palabras, que eso ya veremos nosotros más adelante. En la optimización. ¿Y qué es lo que busca la empresa? ¿Qué es lo que busca optimizar? Entonces, estas dos palabras, ¿cuáles son? Maximizar o minimizar. En ambos casos tiene que ser óptimo. Tiene que destacarse la optimización. ¿Maximizar qué? Maximizar las ventas, maximizar las utilidades, maximizar los beneficios, maximizar la rentabilidad. ¿Minimizar qué? ¿Minimizar qué? Minimizar costos, minimizar tiempo, minimizar horas de trabajo. Entonces está dentro de lo que es la optimización. Y viene a establecerse aquí la construcción del modelo. Es el punto más importante. No es más que representar cuantitativamente. Entonces, dentro de la investigación operativa se deberá decidir el modelo más adecuado para representar el modelo. Todo modelo debe especificar expresiones cuantitativas. Es una resolución que se va a aplicar numéricamente. ¿Sí? Y se va a ver el resultado numéricamente para el objetivo y restricciones del problema. Es decir, aquí ponemos nosotros esta optimización, que puede ser maximizar o puede ser minimizar. Y debe estar como parte de la función objetivo que se llama establecido a través de, en forma cuantitativa, a través de una operación matemática. Igualmente, las restricciones se van a trasladar en forma cuantitativa, a través de ecuaciones, pues. Y que relaciona el modelo las variables de decisión. La información que se tiene del problema que se va a resolver. Los datos, en definitiva. Sí, los datos se le conoce en investigación operativa como los parámetros. Sí. Las restricciones, las limitaciones que tiene el sistema, que tiene la empresa. Entonces aquí los parámetros son datos de cantidades conocidas. Se puede obtener ya sea a partir de datos pasados o estimados por algún método estadístico. Los datos, entonces decimos, la empresa, ¿cuántos tipos de productos produce? Esos son datos. Entonces aquí la parte que es determinar el modelo de programación en la investigación operativa. Este modelo puede ser matemático. Entonces, generalmente lo que vamos a resolver nosotros es el modelo matemático en la investigación operativa, a través de lo que es alguna de las aplicaciones que se han conocido. Construcción del modelo se establece en base a 4 pasos. Identificar las variables de decisión. Esto nosotros, el momento en que hagamos el ejercicio, vamos nosotros rápidamente
a identificar estas variables de decisión. Y como toda variable va a estar representado por una letra, ¿sí? Un símbolo respectivo, que es una incógnita que se establece. Entonces aquí, paso crucial en la construcción del modelo matemático es determinar aquellos factores sobre los cuales se tendrá control, que normalmente se llaman variables de decisión del problema. Entonces, por ejemplo, decimos nosotros, ¿no? X, le damos esa letra a esa variable. X es igual a la cantidad de sillas que se estima producir. No conocemos cuántas se debe producir, cuántas se deben fabricar, pero le representamos con esta variable. Otra variable igualmente en el mismo contexto, sí, ¿qué sería? O pueden representar con cualquier letra, con la A, con la B, con la Y. Entonces decimos la Y, que es igual a la cantidad, ¿sí?, de mesas que se debe o se debería producir. ¿Para qué? Para obtener la mejor ganancia. Entonces aquí ya tenemos una variable X, otra variable Y. Lo que no conocemos, ¿sí?, tiene relación con las variables de decisión del problema. Como les digo, nosotros podemos resolver matemáticamente simple a través de los métodos de resolución, que se van a transformar en ecuaciones de hasta tercer grado, con 3 incógnitas. Ya cuando se tiene mayores incógnitas, como son estos problemas de transporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya salen ahí 5 o 6 variables. Y ahí necesitamos, a través del análisis matricial, poder resolver eso. Sí se resuelve, no es que no se resuelve, sí se va resolviendo cada uno de ellos. Entonces, dentro de estos es fundamental estas variables de decisión. Ya vamos nosotros a poner, ¿no? Como le digo así. Entonces dice la empresa se dedica a la fabricación de, ¿qué sería? A la confección de pantalones y a la confección de camisas. Ya. Entonces no conocemos cuántas camisas, cuántos pantalones se debe fabricar, se debe producir o se debe confeccionar para obtener la mejor ganancia. Entonces ahí le vamos a representar lo que no conocemos, que es cuántos pantalones se debe confeccionar. Eso le ponemos y le representamos con una variable. Una letra es una variable, un símbolo puede ser una variable. Y también cuántas camisas se deben producir o se deben confeccionar para tener el máximo beneficio, la mayor utilidad, la mayor ganancia dentro. Esas son las variables de decisión. Y podemos tener 3 variables. Pantalones, camisas, puede ser blusas, puede ser faldas, así. Entonces van aumentando las variables. Si tenemos blusas, entonces ya vendría la variable Z. Porque a través de lo que se va a optimizar es lo referente a estas variables. Ya, entonces aquí dice, ¿no? Un paso principal, crucial en la construcción del modelo, este modelo matemático, que ya vamos a ver todo lo relacionado con este modelo matemático, es determinar aquellos factores solos que se tiene control, que normalmente se llaman variables de decisión del problema. Entonces aquí también el autor establece que hay que distinguir entre lo que está al alcance de cambiar
la cantidad de artículos a producir. Vean, esto es lo que no conocemos. Y vendría a ser esa variable de cada producto. O el material, cuánto de material vamos a utilizar. Si se dispone del mismo. El límite, la fecha límite a cumplir. Entonces, todos estos datos son los parámetros. Todos estos que nosotros podemos establecer de un problema, cuáles son los datos del problema. Y acá en investigación operativa se le denomina parámetros. Entonces, para determinar las variables, dice aquí, puede ser útil hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que hay que decidir? ¿Sobre qué elementos se tiene control? ¿Cuál sería una respuesta válida para este caso? La parte de eso. Entonces, el primer paso del modelo matemático que tenemos nosotros. Los parámetros y comenzamos, es decir, con los datos establecidos, con los datos. Vamos a construir el modelo. El modelo de investigación operativa. Entonces viene aquí la identificación de estas variables. Ahora la función objetiva. En la función objetivo es lo que se busca establecer. ¿Sí? La manera, el modo de optimizar. Y esto está determinado, como les decía, en la optimización a través de esas dos palabras. Maximizar o minimizar. Y va a estar representado de esa manera la función objetiva. Que también al final nosotros vamos a ver esta función objetivo que viene a transformarse en una ecuación. Nada, aquí no hay nada media. Dice, bueno, hay que ganar algo, o que dice, sí, vamos a ganar algo, vamos a arriesgarnos, por aquí nada. Es esto, optimizar. La optimización. ¿Sí? Y al determinar la función objetivo, la pregunta que se puede hacer, ¿qué es lo que se quiere conseguir? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que se quiere alcanzar? ¿Sí? ¿Qué más interesa o qué más qué más es importante para la empresa? Entonces estamos en el segundo paso, que es la construcción del modelo, dentro del cual tenemos nosotros, tenemos la identificación de las variables de decisión, la identificación de la función objetiva. Dentro de la construcción del modelo está identificar las restricciones. ¿Sí? En la búsqueda de la solución óptima normalmente existen ciertas restricciones, está puesto entre paréntesis provisiones, requisitos que acortan la decisión. Estas restricciones, estas limitaciones, generalmente, como les digo, está en función de los costos, está en función de la producción, en cuanto tiene a su capacidad productiva, están en función del tiempo, está en función de la cantidad de materia prima que se puede tener dentro de eso. ¿Sí? ¿Cuáles son? Aquí está parte de estas restricciones. Los recursos disponibles, ya, trabajadores, maquinaria, material. De aquí viene esa parte de las restricciones. Son limitados. Y el cuarto paso de la construcción del modelo, traducir estos puntos 2.1, 2.2, 2.3, eso, traducir elementos al modelo y a este modelo matemático. Entonces, la representación matemática de las variables de la función objetivo
Sí. Aquí está puesto, ¿no es cierto? La representación matemática de las variables, del objetivo y de las restricciones. Aquí ya todos esos elementos anteriores se los traduce en este modelo matemático cuantificable. Entonces aquí también la parte de esas que al aplicar este modelo matemático a través de qué? A través de una programación lineal. Entonces esto nosotros veremos cómo es esto de la programación lineal. Ya, entonces vamos al siguiente paso, que sería el tercero. La solución del modelo. Y se resuelve. Sí, esta aplicación, este modelo que lo hemos traducido cuantitativamente, matemáticamente, aquí vamos a resolver para la solución del modelo. Y aquí dice clarito, ¿no? Una vez que se tiene el modelo, se procede a resolver el problema aplicando las técnicas matemáticas. Entonces, estos métodos simples, métodos gráficos, que se establecen, esto es para buscar la solución óptima del problema. Entonces, una vez aquí se nos va a presentar el momento que vamos a resolver, ¿sí? El modelo cuantitativamente, matemáticamente se nos va a presentar, pueden ser 3, 4, 5 alternativas, de las cuales nosotros tenemos que escoger. Se escoge porque el resultado es el que le va a dar. De esas alternativas, cada una de estas alternativas que se van a presentar tienen un resultado. ¿Sí? Y se escoge el mejor resultado, es todo. Entonces, en otras palabras, se ha tomado la mejor decisión. Entonces aquí, el siguiente punto es validación del modelo. Entonces el modelo que se ha aplicado, o el modelo que se va a aplicar, bueno, una vez que se ha aplicado, no, tiene validez. Porque este modelo determina si se puede predecir con certeza el comportamiento del sistema. Es decir, por ejemplo, aquí en el modelo sacamos nosotros una de las alternativas. Entonces decimos se tiene que fabricar y vender. ¿Sí? Tanta cantidad de pantalones, tanta cantidad de camisas. Ahí lo que habla con esa predicción con certeza del comportamiento dentro de ese sistema. Porque el modelo que se va a aplicar, se tiene que probar que sea válido dicho modelo. Para luego nosotros tener el punto 5, que sería la implantación del modelo. Sí, consiste en traducir los resultados del modelo validado en instrucciones para el usuario, responsables que serán los que tomen las decisiones. Entonces aquí esta parte, como nosotros, a través de la implementación de la solución, determinamos en la empresa cómo ellos deben de optimizar en las distintas actividades que se realizan dentro de ellos. Por eso dice aquí, la implantación de los resultados finales implicaría básicamente la traducción de estos resultados en instrucciones de operaciones detalladas y emitidas en forma comprensible a todos los individuos, a todas las personas que administran y operan el sistema. Si nosotros estamos optimizando el tiempo ¿a través de qué podemos optimizar el tiempo? A través de los procesos. Entonces vemos que nosotros hemos aplicado eso, hemos solucionado el problema y hemos visto que es mucho más óptimo aplicar
estas reducciones de tiempo para poder optimizar la producción de la empresa. Entonces, esos procedimientos, ¿sí? Esos flujogramas que se pueden establecer, son instrucciones de operación detalladas emitidas para las personas que trabajan. Tiene que hacer este proceso, tiene que hacer este otro procedimiento, etc. Y esto sería lo concerniente en forma general a las etapas, metodología, etapas o fases del estudio de investigación operativa. Entonces, como le digo, la parte fundamental es la construcción del modelo. Tampoco podemos nosotros aquí, una vez que hemos construido el modelo, no nos podemos equivocar. Porque el modelo lo vamos nosotros a determinar a través de la matemática en forma cuantitativa, ¿sí? Y aquí tenemos este tercero, que es la solución del problema. Es decir, que como este modelo lo hemos establecido, ¿sí? Una resolución matemática, no podemos equivocarnos aquí, pues, en lo que concierne a la solución del modelo y también a la validación del modelo. Entonces, en la resolución del problema, ¿sí? Una vez construido el modelo, este modelo matemático, el momento que resolvemos no podemos equivocar, porque aquí está dada la solución del mismo. Entonces, no hay cómo equivocarse. Y determinamos y hemos nosotros identificado, hemos conocido estas etapas de la investigación operativa. En definitiva, primero, definición del problema. Segundo, construcción del modelo. Dentro de la construcción del modelo tenemos que la identificación de las variables de decisión, ¿sí? La identificación del objetivo, ¿sí? La identificación de las restricciones y todo ello en traducir, en convertir en un modelo de tipo matemático. Es decir, una resolución matemática de ese problema. De ahí tendremos la solución, que es la resolución del modelo, la validación del modelo y la implantación de la solución. Entonces, se tiene que hacer de esta manera. Se tiene que optimizar el recurso de esta otra manera. Estamos implementando los resultados, la solución de ese problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿dónde está esto? Espérenme un segundito para más o menos leerles nomás. A ver. Ya, entonces son algo parecido a este tipo de, digamos aquí solo como ejemplo nada más, ¿no?
A ver. Entonces, para que ustedes tengan una idea de lo que comprende estos problemas. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así nomás, ¿no? Algo parecido. Dice, 6 libras de café y 5 libras de azúcar costarán $2,27. Y 5 libras de café y 4 libras de azúcar costarán 1,88. Entonces le pregunta ya el precio de la libra de café y el precio de una libra de azúcar. Entonces, ¿cómo resuelven eso? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cierto? Ahí vamos identificando cada uno de estos pasos del modelo que tenemos. ¿Sí? Entonces, algo así parecido que establecemos, pero un poco más detallado. Dentro de eso, un poco más detallado como referencia. Que no lo encuentro yo por aquí. A ver. Entonces, por ejemplo, estos son los tipos de problema. Sí, tampoco se asusten porque nosotros vamos a ver nosotros. ¿Sí? Dice aquí, la compañía Mave está produciendo 2 tipos de cocinas. Cocinas de tipo A y cocinas de tipo B. Entonces, de estudios hechos sobre las necesidades de la población de la región, se estima que para el próximo año los requerimientos de estos 2 tipos de cocinas son cocinas de tipo A, 80,000 unidades. Y cocinas de tipo B, 120,000 unidades. Tenemos esta otra información. Seguimos con el problema. La utilidad de cada cocina de tipo A es de 150 por unidad y de $300 por unidad para la cocina de tipo B, cada unidad. Entonces la pregunta, ¿cuántas unidades de tipo A y cuántas unidades de tipo B debe producirse para que la empresa Mave alcance la máxima utilidad anual? Si solo dispone, aquí vienen las restricciones, si solo dispone de 100,000 kilogramos de hierro, ¿sí? 160,000 kilogramos de fibra de vidrio y 140,000 kilogramos de aluminio. Y dice acá, considerando que la composición, es decir, para producir una cocina, es la siguiente. Cocinas de tipo A, 10% de hierro, 12% de fibra de vidrio y 7% de aluminio. Cocinas de tipo B, 5% de hierro, 12% de fibra de vidrio
y 10% de aluminio. Así son estos problemas que hay que resolver. Entonces la pregunta, ¿cuántas unidades se debe producir de estas cocinas de tipo A, cuántas de tipo B, para obtener la máxima utilidad, el máximo beneficio? ¿Sí? Y también el detalla cuánto es lo que se requiere para fabricar una cocina de tipo A y una cocina de tipo B, de los materiales ahí nombrados. Entonces eso tiene que, ese problema que les acabo de leer, tiene estas variables de decisión. Ya vamos nosotros a identificar, ¿no? Lo que no conocemos, ¿qué no conocemos? ¿Cuántas unidades de la cocina tipo A se debe producir? Y aquí esa es una variable. ¿Cuántas unidades de la cocina de tipo B se deben producir? Esas son las variables. La función objetivo, la que aquí está identificada, es maximizar las utilidades. ¿Qué restricciones se tiene aquí? Se tienen restricciones en cuanto a la materia prima. Nos dice, se dispone tanto de tantos kilogramos ¿qué era que les dije? De fibra de vidrio, cuántos kilogramos de aluminio y cuántos kilogramos de hierro. Sí, y cuánto se utiliza de cada una, y en cada unidad. ¿Cuánto se utiliza en cada unidad de cada tipo de cocina de hierro, de fibra de vidrio y de aluminio? ¿Qué serían las restricciones? Una vez que tenemos ya construido, esa es la construcción del modelo, pasamos acá y lo establecemos, lo traducimos en este modelo cuantitativo, matemático. Es decir, en operaciones expresados matemáticamente. Y resolvemos. ¿Sí? Y validamos y encontramos la mejor solución, que al final sería, para obtener el máximo de utilidad, la empresa debe producir tantas unidades de la cocina de tipo A y tantas unidades de la cocina de tipo B. Entonces aquí esas restricciones, vean, restricciones en cuanto a la materia prima. Hay esas restricciones. Entonces la solución puede ser que de ambas se puedan producir o puede ser únicamente que se produzca una de las dos. Entonces el momento que se traduce en expresión matemática, se resuelve, sí, y se pone la solución del modelo, ahí encontramos. Ahí vamos a ver todo esto. Entonces esos tipos de problemas es lo que se presenta en la empresa, en la parte operativa de la empresa. En esa parte operativa, ahí se presenta. Entonces a veces aparece, de acuerdo a la lectura que tenemos del problema, parece complejo el problema. ¿Sí? Y por eso dice que la solución de problemas complejos. Entonces aquí tenemos que solucionar este problema. Y como les decía aquí, la resolución de esos problemas matemáticamente es resolución de ecuaciones matemáticas. ¿Sí? Y esta resolución son ecuaciones de primer grado, es decir, ecuaciones lineales. No son ecuaciones cuadráticas, ecuaciones cúbicas ni nada de eso. ¿Qué sería eso también? Mucho más complejo, ¿no? Para resolver. No tiene nada que ver con eso. Entonces aquí encontramos la solución de cada uno de esos. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta?
Inge, estaba claro. Ya. Entonces no tienen por qué ustedes tampoco, sí, tampoco asustarse, digamos así. Vamos a hacer nomás, es simple. Sí, así son los tipos de problemas que dice. La empresa puede fabricar 3 productos, 3 artículos, uno de los ejemplos, o vender. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros no conocemos es cuántas unidades se debe vender o cuántas unidades se debe producir de ese producto, de ese artículo. Esas son las variables. Estas son las variables aquí, porque esto es importantísimo, la construcción del modelo. Esas son las variables de decisión. El problema está planteado. El problema, como yo les leí, ese es el problema. ¿Cómo le planteamos el problema? A través de los datos, a través de los parámetros, los datos. Ya vamos a ver también cómo nosotros le ponemos los datos. Hacemos un cuadrito con los datos. Eso le llaman los parámetros del problema. ¿Sí? Entonces, las variables ya estamos identificados. ¿Cuántas unidades, como les digo, de ese producto, de ese artículo se debe vender o se debe producir? Si tiene 2, 3. Entonces, y a cada una le vamos a identificar con una incógnita, con una letra. X, Y, Z, o A, B, C. ¿Sí? Ahora aquí, ¿qué es lo que nos pide a nosotros en lo que referente, les vuelvo a repetir, en identificar la función objetivo? Entonces aquí viene esta parte, en la optimización, que es maximizar o minimizar. ¿Maximizar qué? Maximizar los beneficios, las utilidades, las ganancias. Minimizar los costos, el tiempo. ¿Sí? ¿Y qué restricciones se tienen? Como en el problema que les leí, las restricciones son de la materia prima. Y tenemos ahí 3 materias primas. Y tenemos que resolver eso. ¿A través de qué? A través de la expresión matemática de resolución de ecuaciones de primer grado. Con 2, 3 incógnitas. Entonces, una vez que tenemos, aquí va, las variables que están establecidas, ¿sí? Expresión matemática. La función objetivo, expresión matemática, y las restricciones de expresión matemática. Lo que vamos a resolver son esto de las restricciones. Aquí, a través de los sistemas de ecuaciones lineales. Y obtenemos la solución más apropiada, la solución más óptima al problema. Y entonces veamos aquí nosotros, sí, ¿quién ha establecido algunos de estos modelos? El que nos interesa a nosotros es el modelo matemático que lo vamos a resolver a través de la programación lineal. Ya, entonces aquí dice, ¿qué es el modelo? Es un esquema teórico, ¿sí? Generalmente en forma de matemática, de un sistema o de una realidad, de un problema que se presenta dentro de la empresa. Y nosotros tenemos ya establecido que a través de la información que tengamos de la empresa, de ese planteamiento del problema, tenemos que construir ese modelo, tenemos que elaborar ese modelo, que es de una realidad que se ha presentado en la empresa. Sí, entonces aquí tenemos algunos, ¿no? Modelo simbólico, modelo de simulación, modelo heurístico. Cada uno tiene su particularidad. El modelo matemático, que este es el que vamos a desarrollar, es uno de los más importantes de la investigación operativa.
Porque aquí las variables, todas las variables relevantes que se denominan variables de decisión son cuantificables. Es decir, que se transforman numéricamente, ¿sí? Matemáticamente, a través de los símbolos matemáticos. De ahí sí, nosotros desarrollamos, aplicando el modelo, ¿sí? Y lo que es la parte de la matemática para resolver ese problema. Todos los modelos de simulación que dice que se logra específicamente, esto se logra en ciertos eventos, es decir, que imitan el comportamiento del sistema en un periodo. Entonces, en forma de la simulación, son puntos de tiempo donde ocurren o significan que puede recolectarse información. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando se realizan estas empresas que son, hablamos de las encuestadoras. Ellos pueden hacer un modelo de simulación para las elecciones y establecen las tendencias, las probabilidades. Pueden hacer una simulación de eso. De este comportamiento en el sistema. Si estos modelos de simulación a veces no necesitan de las funciones matemáticas. Entonces, hay muchísimas aplicaciones de la simulación que ya requieren incluso un contexto detallado dentro de ellos. ¿Sí? Y que se aplican. Nosotros oímos, dicen, vamos a hacer una simulación en un lugar determinado, en una empresa determinada, una simulación de un incendio. ¿Sí? Entonces, ¿qué nomás tienen que desarrollar dentro? Es una simulación. Entonces, se mete los datos, hay programas de simulación. Se meten los datos para ver cuál es la finalidad que si se produce en lo posible minimizar a lo mínimo el riesgo. Entonces hacen una simulación, por ejemplo, de evacuación, producto de un sismo. La finalidad es ver a través de este sistema, a través de este modelo de simulación, sí, como les digo, minimizar el riesgo, cuántas personas evitar que se produzcan mayores accidentes y estar preparados para eso. Y este modelo heurístico dice aquí. Entonces, en forma empírica e intuitiva. ¿Sí? Es decir, que dice en forma empírica que viene a través de la habilidad de una persona para complementar la solución a un problema que se tiene. ¿Sí? Tenemos nosotros un problema en la empresa y una de las personas que tenga su conocimiento dice, ¿por qué no podemos añadirle tal cosa? ¿Por qué no podemos quitarle esto? Descansan las reglas empíricas o intuitivas, la intuición dentro de eso. ¿Sí? Y lo que permite es nada más que mejorar la solución. Entonces dice aquí que los modelos heurísticos son procedimientos de búsqueda que pasan inteligentemente de un punto de solución a otro, con el objetivo de mejorar el criterio de ese modelo. ¿Bien? Dentro de eso. Ahora, en la investigación operativa, siempre vamos nosotros a oír esta palabrita optimización. ¿Sí?
esta palabrita que se llama, aquí hablamos de un espacio, de la optimización. ¿Sí? ¿Y qué se aplica en dos partes fundamentales en lo que es el desarrollo, el crecimiento de las empresas? Y que está dentro de lo que es la globalización mundial, que se conoce como la productividad y la competitividad. Entonces aquí para lo que es la productividad y competitividad, ¿no? Está la optimización dentro de eso. ¿Sí? Y dentro de la optimización se tienen estas dos palabras, la eficiencia y la eficacia. Eficacia. ¿Sí? ¿Y qué se traduce a la productividad y a la competitividad? ¿Es cierto? Entonces nosotros, ¿qué necesitamos para la productividad? ¿Qué necesitamos para la competitividad? Es la optimización. ¿De qué? De los recursos de la empresa. Porque muchas veces se habla en la competitividad, se habla del precio. Es cierto. ¿Sí? Es cierto que se habla del precio, pero no solo está en relación del precio la competitividad. No solo es en el precio, no podemos competir porque nuestro competidor, valga la redundancia, tiene precios más bajos. Pero ¿por qué tiene precios más bajos? ¿Por qué motivo? ¿Sí? Y ahí viene una problemática dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de la productividad? A través de la eficiencia y la eficacia. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento principal de la productividad? A ver, la compañera Jessica Vidal. ¿Sí está ahí, Jessica? Sí, sí, dígame. Buenas noches. Ya. ¿Sí conoce usted el fundamento principal de la productividad? Mm, no. No. ¿Algún compañero que conozca? Tiene relación con esto, ¿no? La eficiencia, la eficacia. ¿Sí? ¿En qué? Y se define en el fundamento principal de la productividad. Inge sería por la optimización de lo que... Sí, tiene que ver optimización, eficiencia, eficacia, todo eso. La eficiencia y eficacia existen indicadores para medir eso en las diferentes actividades que realiza la empresa. Sí, se mide, aquí estos son indicadores. Entonces, tiene aquí, para diferentes actividades, tiene aquí como fórmulas para aplicar. Vamos a medir la eficiencia y vamos a medir la eficacia. La eficacia es el resultado que se va a lograr. ¿Sí? El fundamento principal de la productividad, ¿cuál es? Entonces, aquí, la productividad. ¿En qué consiste ese fundamento principal? Producir más En el tiempo, en menor tiempo, a menor costo, ¿sí? Y sin perder, ¿qué? La calidad. Claro que necesitamos los recursos, nadie puede decir eso. Pero aquí tenemos que establecer este fundamento de la productividad. ¿Cómo hacemos? Y viene aquí la optimización con eficiencia y eficacia. ¿Cierto?
Entonces aquí decimos nosotros, como hablan muchos empresarios, a decir, no, la parte de la competitividad, no somos competitivos porque los países vecinos dan a menor precio. El precio de ellos es menor que el de nosotros y por eso no podemos competir. Eso no es solo la competitividad. Es una parte pequeña el precio en la competitividad. En la competitividad se debe tener ventajas sobre la competencia. ¿Que es importante el precio? Sí, nadie dice que no. Entonces, es la calidad del producto, es la calidad del servicio, ¿sí? Que se puede presentar dentro de eso. ¿En qué nomás tenemos ventaja nosotros sobre la competencia? ¿En qué nomás? ¿Sí? En la productividad, para establecer el fundamento de la productividad, la reducción de costos. ¿Qué viene a presentarse aquí en la competitividad? Entonces ahí sería la parte del precio, una reducción de costos. En los procesos de optimización del tiempo, es otra de esas, que viene productividad y competitividad. Y nosotros hablamos simplemente, por eso es que existe, ¿no? Existe ya para la competitividad a nivel, estamos hablando a nivel internacional esto, a nivel sobre todo de lo que es el comercio internacional, ¿sí? Entonces, para eso esto tiene aquí, para ser competitivos en cuanto tiene que ver la optimización referente y de nuestros productos en cuanto a la calidad. Entonces existe la normativa ISO. ¿Qué son las ISO? Entonces son las normas internacionales de calidad. Entonces, para toda actividad que se realiza en las empresas, para cada uno existe la normativa de las ISO. Y mucho más para lo que son los productos, para lo que es el comercio internacional dentro de eso. ¿Sí? La productividad también se aplica a la investigación operativa para la optimización de los recursos. Y por ende, esto no va separado, ¿no? Productividad y competitividad va junto. ¿Sí? El fundamento de la productividad se va a reflejar en una mayor competitividad, en una mayor ventaja sobre los competidores. Entonces, muchas veces oímos, ellos tienen mejores productos o mejores artículos que nosotros. Ahí está la ventaja. ¿Sí? Ahí está la ventaja de la una empresa sobre la otra. Y esto es la aplicación. Y se va determinando de esa manera. ¿Sí? Entonces hay, como les digo, hay los indicadores para la productividad y hay los indicadores para la competitividad. Entonces, por eso oímos decir nosotros, por ejemplo, nuestro chocolate es altamente competitivo con cualquiera de los chocolates que producen en otras regiones, en otros países. Porque tenemos la materia prima, que es de muy buena calidad la materia prima, para elaborar este producto. Entonces viene también a dar esta parte de la ventaja, que el precio también es parte de eso, sí, el precio también es parte de eso. Entonces, en todo lo que se conoce, ¿qué se llama el mejoramiento continuo? El mejoramiento continuo. La innovación, el mejoramiento continuo que se da. ¿Sí? Y para esto de la optimización, aquí, como les digo, la investigación operativa. ¿Sí? Ya, entonces vamos a esta parte que aquí
tenemos algo referente al modelo matemático. En esto nos vamos nosotros ya a centrar para desarrollar esto. ¿Sí? Entonces, un modelo matemático busca representar una realidad mediante el uso de relaciones matemáticas, a través de la lógica, con el objeto de ayudar en el proceso de toma de decisiones. Entonces, dentro del modelo de matemático vamos a tener lo que se llama en matemáticas ecuaciones y también desigualdades. La ecuación es una igualdad y también la desigualdad. Las desigualdades. Ya, entonces aquí está puesto. En general, un modelo matemático está compuesto de ecuaciones y o desigualdades algebraicas. La ecuación es una igualdad, ¿cierto? Y establece dos términos que son iguales. Por eso es igualdad. ¿Sí? Dos términos o dos miembros de la ecuación que dice, ¿cierto? ¿Sí? Esta igualdad representa mediante el signo, este es el signo matemático de igualdad. Y se interpreta que el término de la izquierda, el miembro de la izquierda es igual al término o miembro de la derecha. Entonces vamos a recordar un poquito de lo que hacíamos nosotros, lo referente al álgebra matemática. En esto de las ecuaciones. Los elementos de la ecuación, la variable, símbolo letra que representa un número que desconocemos. ¿Sí? Tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos y decimos aquí, 5x es igual a 60. ¿Dónde está? Ya me fui para otro lado. No me resultó. A ver. Ya. Ahí está la igualdad. Entonces dice aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variable que es un símbolo a través de una letra? O un símbolo, ¿no? Es la X. Porque también nosotros podemos ver un símbolo como la beta, la alfa ahí. ¿Sí? ¿Qué representa un signo que no conocemos? El X no conocemos. La constante, un número que va acompañado de una variable. Entonces aquí, ¿cuál es la constante? El 5. El coeficiente, este coeficiente puede ser también el 5 que va acompañado 5 por X. ¿Sí? Esta constante es del 60. En la 60 es la constante. ¿Sí? Coeficiente numérico. Dice el operador corresponde a los símbolos que representa una operación. Entonces podemos ampliar más de esto, ¿no? 5x, por ejemplo, más 7 es igual a 60. ¿Ya? Aquí tenemos la variable, aquí tenemos esta constante z, aquí tenemos, aquí tenemos aquí tenemos el 7 que es una constante, aquí tenemos el 5 que es el coeficiente. ¿Y cuál es el operador? El más. Puede ser más, menos que establezcamos. ¿Sí? Y que corresponde a los símbolos que representan. Esto identificamos en la ecuación. Y es lineal. La ecuación que nosotros vamos a ver es lineal. Se representa matemáticamente. Y es una igualdad. Entonces 5x más 7 tiene que darnos 60. Y aquí lo que hacemos es resolver, ¿no? Resolver. Esta variable que no conocemos y que está con este coeficiente numérico del 5. Y aquí es 7 que es la constante y acá este resultado, este término independiente que tenemos que es el 60. O sea, una simple representación de una ecuación, porque la ecuación lineal también podemos representarle, podemos poner aquí 60 más 2x, por ejemplo. ¿Sí? O 60 menos x, igual.
pero es una igualdad que se tiene que cumplir. El rato que encontramos el valor de la variable, reemplazamos y tiene que cumplirse con esa igualdad. Ya. Entonces el día de mañana vamos a seguir viendo esto del modelo matemático y ya vamos a plantearnos un problema referente a eso y cómo lo vamos nosotros a resolver en la forma de optimización. Bueno, entonces quedamos en eso y nos conectamos para el día de mañana. Listo, Hasta Inge, mañana, muchas hasta gracias. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Gracias, Inge, hasta mañana.